creación solo eres tú. Poderoso Dios, el dueño de mi amor, mi todo. Rey del universo eres tú. Dios de la creación solo eres tú. Poderoso Dios, el dueño de mi amor, mi todo. Cristo Jesús, te adoramos, te adoramos. Cristo Jesús, te adoramos, porque tú eres el Cordero, mi escudo, mi defensa, mi Dios. Porque tú eres el eterno, Dios de gloria, mi corona y Señor. Cristo Jesús, te adoramos, te adoramos. Cristo Jesús, te adoramos, porque tú eres el Cordero, mi escudo, mi defensa, mi Dios. Porque tú eres el eterno, Dios de gloria, mi corona y Señor. ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional, a este devocional semanal. Hoy día les voy a compartir en 2 de Corintios, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que hemos recibido de Dios, también nosotros podamos consolar a los que nos rodean y a todos los demás y a los que sufren. Así dice 2 de Corintios, que el Señor, ¿verdad? Nuestro Señor de consolación, que ha inundado nuestra vida, nuestro ser, desde el primer día que lo vimos, lo conocimos, de la misma manera nosotros somos llamados también a hacer lo mismo con los que nos rodean. Que Dios nos ayude y nos llene de su presencia, que nos guíe, como venimos aprendiendo los domingos, con su Espíritu Santo, para que podamos hacer como Él ha hecho con nosotros. Así que Dios les bendiga. Vamos a tener este tiempo y qué bueno que pueden acompañarnos y que podemos vernos. Así es, Dios les bendiga a todos. Saludos muchachos, aquí estamos todos como familia. Esperamos que ustedes también allá en casa como familia podamos disfrutar este tiempo y bendecir al Señor. Vamos a hacer una oración, así que les invito a que oremos juntos al Señor y podamos dar gracias por este tiempo que vamos a tener. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con todos nosotros, por tu misericordia, tu amor, Señor, tu fidelidad. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, como familias, de sentarnos un ratito, parar, Señor, de nuestras actividades y adorar tu nombre, escuchar de tu palabra, instruir a nuestros hijos, Señor, y como familia de algún modo ponernos, Señor, a la luz de tu palabra, ver nuestra condición, poder ser absolutamente honestos entre nosotros, Señor, y rogarte que tú hagas tu obra. Te damos gracias por este tiempo que tendremos, Señor. Ayúdanos cada día a vivir tu palabra y en medio de esta situación que vivimos, Señor, global, podamos adorar y bendecir tu nombre con mayor intensidad, Señor, y con mayor convicción, sabiendo de que tú eres Dios y estás en control de todo y que nos ayuda, Señor, a buscarte y a honrarte cada día con nuestras vidas. Te damos gracias a través de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Vamos a tener un par de cantos, así que ahí les invito. Nosotros aquí vamos a estar así
sentados producto de la cámara y ya no nos podemos mover mucho, pero ustedes ahí si quieren ponerse de pie y quieren acompañarnos, si tienen algún instrumento y quieren cantar con nosotros, con todo gusto, vamos a cantar al Señor. Vamos, chiquillos. Vamos a cantar el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Oh. El Dios que descendió desde su trono. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Vamos a decir, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es de Él y para. Tú eres el Dios. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Amén, te adoramos, Señor. Vamos a cantar también un canto hermoso que habla
respecto a que la intención del corazón para venir a los pies del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra verdadera motivación para venir a los pies del Señor? Así que les invito a que cantemos Tan solo he venido ahí en su casita. Y esto empieza, no he venido a pedir. Vamos a cantar. No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte, conoces mi petición. Solo quiero escucharte. Solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Pon el tema, Señor. Caminar. Caminar por el parque y dedicarte una canción. Y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros. Gracias, Señor. Cuéntame de tus obras. Cuéntame de tus obras. ¿Qué hay de nuevo, Señor? ¿Qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? ¿Cómo es la piel del sol? Oh, y yo solo quiero abrazarte, bendecirte, mi Dios, bendecirte, mi Dios, caminar por las calles, caminar por las calles y abrirte mi corazón, y abrirte mi corazón. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor. Yo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre. Gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Oh, Señor, conmigo. Muchas gracias, Señor. Damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Has sido tan bueno, Señor, tan misericordioso. Has abierto nuestros ojos. Nos has dado la oportunidad de conocerte, Señor, siendo personas no dignas de ti, Señor. Te damos gracias porque por ningún mérito personal tú te has dado a conocer para con nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Te damos gracias. Amén. 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 Ahora vamos a hacer una oración especial por algunos de nuestros hermanos que están enfermos. Damos gracias a Dios por mi hermano Aldo, que ya está en su casa. Él ya está de algún modo en un proceso ya de recuperación, así que estamos felices de eso. Estamos siempre rogando por Blanquita, su esposa,
que está en un proceso ahí todavía de tratamiento, así que esperamos que Dios complete su obra. También estamos contentos porque sabemos que José ya tiene familiares compatibles, así que pronto se viene la operación de él, esta transfusión de médula, así que rogamos al Señor que Él complete su obra, Él haga su voluntad, y esperamos que el Señor siempre, cada día podamos nosotros como creyentes orar para que Dios haga su voluntad. Así que vamos a orar por algunos hermanos enfermos que están con problemas, también algunos por falta de trabajo. Hay empresas que se han cerrado, hay algunos hermanos que están sin trabajo, y queremos orar por todos. Queremos orar por hermanos que han estado enfermos y que están enfermos, otros que han tenido problemas con esto de la pandemia. Hoy daban un reporte de más de, no recuerdo si eran 600,000 empresas, 600 y algo mil empresas que han cerrado. Así que esto es bastante caótico. Es importante estar orando por nuestros hermanos que tienen problemas también con el trabajo. Sabemos que Dios es un Dios que suple, y que en medio de desastres, en medio de pandemias, en medio de adversidades, persecuciones, y con todo en contra, Él ha guardado a su iglesia y ha sustentado a su iglesia. Así que esa es nuestra oración y nuestra confianza. Así que, Sivita, tú haces esta oración. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y fiel siempre. Sí, gracias. Gracias porque nos permites compartir un tiempo a la distancia, pero todos juntos, Señor, adorándote. Y te rogamos, por favor, en esta noche que tú puedas obrar en todos nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que tienen dificultades. Te pedimos que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros y cada uno de mis hermanos que tiene alguna enfermedad o dolencia. Te pido que los fortalezcas para llevarla siempre con fe, Señor, sabiendo que tú tienes un plan y que tú siempre trabajas en nosotros de una manera u otra. Señor, ayúdanos a los que no solo nos enfermamos por coronavirus, Señor, sino también por cualquier otra dolencia que va a ser difícil suplir, ya que tenemos que estar guardados en casa, no podemos salir, no es tan fácil. Tenemos que aguantarnos y sobrellevar bien lo mejor que podamos, así que te pedimos fortaleza, te pido también por José, Señor, que tú lo ayudes, sigas obrando en él y que cumplas tu propósito en él. Por mi hermano, Señor, que están sin trabajo, sabemos que todo está bajo tu perfecto plan, lo que está pasando, confiamos plenamente en ti y sabemos que dependemos de ti, Señor, y no de nosotros mismos, ni de un trabajo, ni de un jefe. Por eso, Señor, te agradecemos porque tú siempre eres fiel y siempre nos provees, nunca nos vas a desamparar. Ayúdanos no solo, Señor, a poder sobrellevar esta situación, sino a sobrellevarla con gozo, Señor, sabiendo que estando contigo nada nunca nos faltará, así que no tenemos por qué desanimarnos o estar tristes. Te agradecemos, Señor, cumple tu obra en nosotros, en mi hermano enfermo, ayúdalo, Señor, y a mis hermanos sin trabajo también, Señor, aumenta nuestra fe y, por favor, haznos que logremos entender lo que tú quieres decirnos a través de toda esta situación. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Entonces les invito ahora que tomen su Biblia, vamos a estudiar algo de la palabra, y es importante que ahí con toda su familia, sus hijos, todos podamos aprovechar este tiempo de ser exhortados por el Señor. Ahora, ¿usted ha considerado qué nos quiere decir Dios en este tiempo? ¿Lo ha pensado? ¿Algo Dios nos está diciendo? Yo una vez puse una publicación ahí que Dios no nos estaba hablando, nos estaba gritando. Y yo siento que estamos viviendo un tiempo donde Dios nos está hablando fuertemente a la iglesia. Venimos ya hace años exhortando respecto a que la iglesia está en un proceso difícil, donde hay mucha gente aparentemente cristiana dentro de la iglesia, gente que vive un evangelio tan extraño a veces, personas que ni siquiera se reconocen que están faltos y carentes ante Dios. Y vivimos un periodo de la historia de la iglesia donde las personas dentro de la iglesia viven una vida que no concuerda con la palabra de Dios. Y eso es curioso, ¿no? Porque dentro del cuerpo de Cristo deberíamos haber personas que viven el evangelio, pero estamos tan cómodos y vivimos un evangelio tan cómodo, y me refiero a esto de comodidad no tan solo por faltar a la iglesia, porque eso es, como lo hemos visto otras veces, es algo tan básico el congregarse, pero hoy que estamos imposibilitados de hacerlo, nos damos cuenta de que muchos de nosotros vivimos un evangelio, y la iglesia en general, un evangelio muy
muy, muy cómodo. Y bueno, yo les invito a que abran su Biblia en Amós, es uno de los profetas menores, Amós capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1. Y Amós fue un profeta menor usado por Dios, un hombre usado por Dios, y él, es importante entender que él era un granjero, él era un hombre que vivía del ganado, vivía de su granja, vivía de las cosas que él podía producir. Y Dios lo llama, lo convoca a servirle y Dios lo usa para hablarle a Israel. Veamos el mensaje que está aquí en Amós 4:1. Dice, escúchenme ustedes. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, escúchenme ustedes, vacas gordas que viven en Samaria. Ustedes mujeres, dice, que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. Por eso introduje esto diciéndoles que él era un granjero. Porque Amós no estaba entrenado como profeta. Él era simplemente un hombre de ganado, era un granjero. Y cuando quiso decir algo claro a las mujeres indulgentes de Israel, las llamó vacas gordas. Qué curioso, ¿no? Y él hizo una referencia al ganado en Basán. Esto estaba al norte de Israel, porque el ganado de Basán era conocido por ser gordo y sano. Entonces, él usa un modo sarcástico, vacas de Basán, dice en la versión 60, y parece referirse al lujo con que disfrutaban las mujeres ricas de Israel. Y bueno, esta cierta voluptuosidad que él veía y sensualidad del extravagante estilo de vida que disfrutaban estas personas, él no halló mejor paralelo que compararlas con las vacas de Basán. Entonces es impresionante darnos cuenta cómo él se refiere en un inicio, ¿no? Escúchenme ustedes, dice, vacas gordas que viven en Samaria. Ustedes mujeres, dice, que oprimen al pobre y aplastan al necesitado. O sea, estas mujeres eran gordas y ricas. No está haciendo una referencia a eso. Él no está hablando despectivamente de la apariencia. Él está hablando de mujeres que ganaron sus riquezas y prosperidad oprimiendo y quebrantando a los no tan afortunados, a la gente más pobre. Él está hablando de la ostenticidad con la que vivían estas personas, porque es impresionante, y yo hacía este paralelo, como una vaca en un ganado que está bien tratada, que la alimentan bien. Yo me imagino, ¿no?, poniéndome en el lugar de una vaca, mirando a las otras vacas y les dice, mira que a mí cómo me tratan, ¿no? Me alimentan más que a ti, me dan más que a ti, y la vaca bien gorda, bien musculosa, bien alimentada, bien descansada, y crece y aumenta de peso, y ella no se da cuenta que está yendo al matadero, ella no sabe. Ese alimento que está teniendo de más o ese buen trato es por un porqué. Entonces, lo que está haciendo acá el profeta Amós es tratando de dar a entender cómo las mujeres de Samaria y las mujeres que estaban aquí en Israel tenían esta característica de no pensar en el futuro, sino que vivir el presente con una cierta indiferencia. Vivían su presente siendo indiferentes, no entendían que algo pasaba, que algo tenían que hacer. Entonces dice, escuchen ustedes vacas gordas que viven en Samaria, ustedes mujeres que oprimen al pobre y aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. ¿Se dan cuenta? Una vida indiferente, una vida que perdió su sentido, perdió el destino, perdió el rumbo. Versículo 2. El Señor soberano ha jurado por su propia santidad. Llegará el día cuando ustedes serán llevadas con garfios, enganchados en sus narices, hasta la última de ustedes será arrastrada lejos como un pez al anzuelo. 3. Las sacarán por las ruinas de la muralla, serán expulsadas de sus fortalezas, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Es impresionante cómo el profeta Amós habla desde su perspectiva para explicar lo que Dios iba a hacer. El ganado engordado. Se siente cómodo, confiado, lleno de alimento, en un lugar privilegiado. Se siente óptimo, en la plenitud de su vida, completo. Se siente mejor que el resto y no sabe que todo esto es simplemente para ser llevado muy pronto al matadero. Ahora, ¿se aleja esto en algo a lo que hemos vivido en algún momento? Esta comodidad de vivir nuestras vidas independientes de Dios, satisfechos con lo que tenemos, con lo que hacemos, felices de nuestros logros,
no nos damos cuenta que en medio de todo dañamos, ofendemos, hacemos mal y sobre todo vivimos apartados de Dios totalmente. Y estamos en esa clase de comodidad hoy en la iglesia. La iglesia vive esa clase de comodidad indiferente. Es increíble cómo las personas consideran hoy congregarse. Fíjense, consideran congregarse. A ver si es que me congrego. Están tan cómodos, tienen a un Dios tan centralizado en ellos mismos que son indiferentes a la voz del llamado de Dios. Dice el versículo 4, y ponga atención, dice, adelante, ofrezcan sacrificios a los ídolos en Betel. Continúen desobedeciendo en Gilgal. Ofrezcan sacrificios cada mañana y lleven sus diezmos cada tercer día. ¿Por qué ocurría aquí? Los reyes de Israel no quisieron que su gente fuera al reino del sur, a Judá, a hacer sacrificios en Jerusalén. Entonces, ¿qué hicieron ellos para que no fuera el pueblo a Jerusalén? Construyeron centros triviales o de adoración en lugares como Betel y Gilgal. Entonces, lo que hacía la gente, como no iba a Jerusalén y les quedaba cerca Gilgal o les quedaba cerca Betel, ahí adoraban. El Señor dijo que fueran al lugar donde Dios estableció, donde estaba el tabernáculo, donde Él y su presencia habitaban. Pero ellos dijeron, no. Yo lo voy a hacer a mi modo. Aquí cerquita hay un lugar donde yo sé que puedo adorar a Dios porque se parece allá al otro lugar. Entonces ofrecieron supuestamente sacrificios al Señor, pero en lugares donde Dios no estableció que le adoraran. O sea, lo hacían a su modo. El sacrificio que hacían, la adoración que hacían, no lo hacían para Dios ni en obediencia a Dios. Por eso simplemente era una transgresión. Ellos lo hacían continuamente, incluso daban. Dice que cada tercer día traían diezmos. Y esta era más una expresión de ostentar. O sea, ellos traían mucho y muy seguido porque al diezmo al que se refiere era un diezmo que se daba en un plazo más largo. Pero ellos, para ostentar que tenían mucho, iban y cada tercer día lo hacían y daban. Entonces, como adoraban a su modo y daban a su modo en el lugar que ellos querían, Dios consideraba todo esto una transgresión. Fíjense, hacían lo que ellos consideraban adoración, no la adoración que Dios demandaba. Ellos adoraban a Dios como ellos querían, no como Dios demandaba. Versículo 5. Presenten su pan hecho con levadura como una ofrenda de gratitud. Luego entreguen sus ofrendas voluntarias para poder jactarse de ello en todas partes. Este es el tipo de cosas que a ustedes israelitas les encanta hacer, dice el Señor soberano. Fíjense, se habla en la palabra que las ofrendas de pan eran sin levadura. Y si se dieron cuenta en el texto dice, presenten su pan hecho con levadura, como una ofrenda de gratitud. Es más, se explica en la Biblia que la levadura era una representación del pecado. Entonces se comía pan sin levadura en las fiestas y en momentos especiales en Israel, porque significaba sacar la contaminación de la vida. ¿Y ellos qué hacían? Pan con levadura. O sea, ellos ofrecían lo que querían. Era sin duda una muestra de sus vidas, ¿no? Vidas contaminadas. Por eso los hijos de Israel, fíjense, hasta ahora entendemos que amaban su adoración corrupta, eran desobedientes en su corazón y en acción. Ellos así querían adorar. Así hay muchos cristianos hoy que adoran como ellos quieren, a la manera que quieren, a la hora que quieren y del modo que quieren. ¿Pero por qué? Porque así les gusta hacerlo a ellos. No hacen lo que Dios quiere, así les gusta hacerlo a ellos. Yo cuando veíamos este texto, yo me acordaba que en la iglesia pasa también mucho, que cuando uno dirige al frente la alabanza, hay canciones que la gente está súper indiferente, como que la gente está tiesa. Pero si cantas el canto que les gusta, ¡ay!, se derriten. Y es curioso, ¿no? Porque no estamos dando adoración a los hombres, no cantamos a los hombres. Nosotros adoramos a Dios, y en los tiempos de adoración en la iglesia, que son con música, que es una manera de adorar, ahí también uno ve el corazón de muchas personas y en verdad llega a ser incómodo para uno, ¿verdad? Cuando uno está enfrente y uno ve la actitud de las personas así secas en algunos cantos, ¿no? Apenas aplauden algunos, no les importa. Pero cuando cantan lo que a ellos les gusta, ¡wow! Y esto hacían ellos. Ellos querían adorar a Dios a su manera. Era agradable para ellos, no era para Dios. Ahora, esta era la condición espiritual de Israel. Ahora Dios expresa el modo en que quiere llamar su atención. Hasta aquí podemos ver cómo se expone la condición de ellos, pero Dios empieza a hacer una alerta. Y los textos que vamos a leer a continuación, para muchos pueden ser fuertes, pero
Es el llamado de atención del esposo a la esposa que lo abandonó, que lo dejó, que se fue con otro. Y vamos a darnos cuenta en estos textos que están plagados de amor, pero no lo vamos a entender hasta el final. Y ahora en los versículos que vamos a ver a continuación, Dios expresa de qué modo llama la atención de su pueblo. Dios hace actos increíbles para que todo su pueblo se vuelva a Él. A veces son incomprensibles, pero Dios sí está llamando la atención de su pueblo. Así como con nosotros hoy, Dios llama la atención de su pueblo. Mire, pongan atención, versículo 6. Dice, hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Fíjense, la primera consecuencia directa de la rebelión de Israel contra Dios fue el hambre. Y es increíble cómo la gente podía tener hambre y vivir en hambre, pero dice, aún así no se volvieron a mí. En cada pueblo, no hubo excepción. Dice que con hambre y todo no se volvieron a Dios. Versículo 7. Dice, yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La segunda consecuencia directa de la rebelión, la sequía enviada por Dios. Su pueblo le dio la espalda y vivieron hambre y ahora estaban viviendo sequía. Versículo 8. Dice, la gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Tercera consecuencia que venía de parte del Señor, y esto venía de la mano de la sequía, la sed. Dice que esta era tan grande la sed que no había agua suficiente para beber. O sea, la gente no saciaba su sed, solo podía beber en pocas cantidades. Versículo 9. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. La cuarta consecuencia fueron plagas en las cosechas, en el alimento, dice, pero aún así no se volvieron a mí. Versículo 10. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Dice, el hedor de la muerte llenó el aire. O sea, el olor a muerto. El olor a muerto llenó el aire, dice, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. La quinta consecuencia. Vino muerte, pero aún así dice, no se volvieron a Dios. Versículo 11. Destruí alguna de las ciudades, parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. La sexta consecuencia, destrucción. Está hablando de destrucción de ciudades de manera repentina, pero la rebeldía era tan grande que no se volvieron a Dios. Fíjense, Dios llamando la atención de su pueblo por haberle dado la espalda. Para nuestros ojos esto es algo incomprensible, ¿no? Cómo Dios lo hace, cómo llama la atención de su pueblo. Y lo increíble es que el pueblo vivía aparentemente tranquilo, ¿no? A pesar de todas las cosas que vivía, no se volvían a Dios. Y es importante lo siguiente, ellos seguían en sus ritos, pero no se volvían a Dios. Y quiero referirme a algo importante, ellos hacían lo que querían hacer, pero no lo hacían al modo de Dios. O sea, Dios les advierte que lo que hacían estaba mal, pero así todo ellos no se volvían a Dios. Por eso nuestra devoción, nuestra adoración, nuestra vida debe estar fundada en la palabra, no en ideas, no en conceptos o dogmas humanos. Debemos de estar fundados y fundamentados en la palabra de Dios. O sea, la intención de Dios haciendo todo esto que vemos acá en el libro de Amós era animarles a volverse a Él. Aun cuando Dios hizo todo eso, de algún modo castigándoles por lo que habían hecho, de darle la espalda, enviarles hambre, sequía, sed, plagas, muerte, destrucción, todo esto era animarles a volverse a Él. Y esto nosotros los cristianos debemos de entenderlo de manera práctica. El sufrimiento no indica la ausencia de Dios. Porque a través del sufrimiento Dios nos quiere hablar. Y nuestra separación de Dios como seres humanos, de vivir aislados a Dios de nuestras vidas, ha traído sobre nosotros y sobre la humanidad y la sociedad un montón de males. La rebelión en el corazón del hombre es hoy visible, y no tan solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Hay hombres con un corazón lleno de rebelión dentro de la iglesia. Ahora,
Una pregunta, ¿tú te consideras terco? ¿Te consideras llevado a tu idea? ¿Tienes un corazón en rebelión? Sin duda ninguno de nosotros nos vemos así, ¿verdad? Pero ¿cómo te ve Dios? ¿Cómo te ve quienes te conocen? ¿Vives la palabra que profesas? Mira, hoy estamos reunidos con nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, y ellos nos conocen. Mi esposa me conoce, Fabi, la Michi, el Seba. Ellos me conocen y yo los conozco a ellos. ¿Y podemos nosotros decir que vivimos la palabra que profesamos? Israel era gente con un corazón terco que vivió creyendo hacer lo que Dios establecía, pero lo hacía a su modo. No le interesaba lo que Dios demandaba, no les importaba lo que Dios demandaba. Y nosotros como pastores hemos visto y hemos vivido esa experiencia, estar rodeados de gente que quiere hacer todo a su modo y han dejado a Dios de lado. Un corazón lleno de rebelión. Pero ellos se sienten bien, bien cómodos. Vemos que cuando vino hambre, no se volvieron al Señor. Vino sequía, no se volvieron al Señor. Vino sed, no se volvieron al Señor. Vinieron plagas, no se volvieron al Señor. Vino muerte, no se volvieron al Señor. Y cuando vino destrucción sobre las ciudades, ¿qué pasó? No se volvieron al Señor. Lo más increíble es que ellos sabían que el Señor hacía todo esto. Era el Señor quien enviaba todo esto. Ellos lo sabían, conocían por la experiencia de sus antepasados que Dios estaba en control de todo, porque así la historia lo decía, y ellos lo sabían. Sabían que Dios quería hablarles, pero ellos no quisieron hacerle caso al Señor. Ellos seguían sus ideas en su modo rebelde. Ahora nosotros, ¿vamos a permitir que nuestra terquedad establezca un muro entre Dios y nosotros? Veamos el siguiente texto que nos muestra el fin de estas personas. Versículo 12 y 13. Dice, por lo tanto yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor Dios de los ejércitos celestiales es su nombre. Wow, lo más increíble que encuentro yo en estos textos que hemos revisado hoy es que es una increíble historia de amor. ¿No lo ves? ¿No ves eso en tus textos? Es el increíble amor de Dios que está llamando la atención de quienes ama profundamente. ¿Y qué hacen ellos? Lo ignoran. Y hacen otra cosa contra Dios, y Dios hace una y otra cosa para llamar su atención. ¿Y qué recibe de ellos? Rechazo, indiferencia, y lo ignoran. Tú me dirás, pero pastor, ¿dónde está el amor de Dios aquí en estos textos? Mira, en cada texto tenemos que entender que Israel es la esposa infiel de Dios, la esposa indiferente, que lo ignora, y Dios es el esposo que ha sido abandonado por su esposa. Es el marido que está llorando la ausencia de su esposa. Está desesperado por estar con su esposa y la hace pasar hambre, sequía, sed, plagas, muerte, destrucción. Sí, todo eso. ¿Para qué? Para que su esposa vuelva a él. Y ahora les manda un mensajero, el profeta Amós, para que él les hable de parte de Dios y les dice 5 veces seguidas: ¿por qué no vuelves a casa? ¿Por qué no vuelves a mí? ¿Qué esperas? ¿Ves el amor de Dios? Su intención era animar a su pueblo infiel a darse cuenta de sus errores, que se volvieran a Dios. Ahora Israel en esta historia somos tú y yo. Porque hemos dejado a Dios. Nos hemos apartado, le hemos dado la espalda y Dios viene detrás de nosotros y nos quiere hablar y quiere convencernos de volvernos a Él. De arrepentirnos sinceramente. Y estamos en medio hoy de circunstancias tan adversas y Dios nos está hablando tan fuerte, y nosotros, ¿cómo hemos respondido a Dios? Versículo 12, fíjense lo que dice. Dice, por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado, pueblo de Israel. Prepárate entonces para encontrarte con tu Dios en el juicio. Wow, hay un encuentro con Dios. Mira, todos, absolutamente todo ser humano se encontrará con Dios. Hasta el que no cree en Dios se encontrará y estará frente a Dios. ¿Y cómo será este encuentro?
todo va a depender de la respuesta al mensaje de Dios. Si el pueblo responde al mensaje de Dios con arrepentimiento sincero y comienza a confiar en el Señor, entonces el encuentro con el Señor, ¿cómo va a ser? Maravilloso. Yo estos días pensaba y decía, va a caer un meteorito, decían ahí en las noticias. Y ahí luego los hermanos, ¿no? Empiezan, va a caer un meteorito, que yo soñé con un meteorito, que cayó. Pues, qué bueno, ¿no? Yo lo encontraba la mejor noticia. Si venía un meteorito que destruía el planeta, yo decía, es la mejor noticia. Porque nuestro encuentro con el Señor debe provocar gozo, va a ser maravilloso vernos con Él. Y es lo que decía Pablo. Pablo decía, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y Pablo incluso decía, yo estoy vivo por causa de ustedes, pero dice, para mí mejor es estar con el Señor. Y cada creyente debe anhelar eso, estar con el Señor y tener plena conciencia de que estaremos frente al Señor y nos encontraremos con Él. Por eso, nuestro encuentro con el Señor será maravilloso. Si respondemos con total honestidad, nuestro reencuentro va a ser maravilloso con el Señor. Pero si la respuesta al mensaje fuese de rechazo, de no querer saber nada, de indiferencia, entonces este encuentro con Dios va a ser terrible. Todo el que rechace el mensaje de Dios tendrá un encuentro terrible con Dios, porque será un encuentro de juicio. Y eso está expresando el texto. Mucha gente ni se imagina lo que va a ocurrir al encontrarse con Dios. Pero quien no se arrepienta de corazón genuinamente y no ponga su confianza y esperanza en Jesucristo, su encuentro con Dios será terrible. Asimismo nosotros hoy, como Israel en ese tiempo, muchos siglos después, estamos en la misma situación que Israel. Nos hemos rebelado a Dios, hemos sido indiferentes a su palabra, a su llamado. Dios nos ha hablado por medio de Cristo de mil maneras, pero hemos sido indiferentes. Nos hemos alejado de Dios. Hemos seguido nuestras vidas, en nuestro rollo de vida, en nuestra manera de vivir, en nuestro trabajo, en nuestra escasez de tiempo, en nuestra carencia de tiempos para con Dios. Hacemos de Dios lo que más nos conviene hacer, ponemos una prédica por ahí, tenemos una Biblia ahí abierta en algún lugar de la casa, o tenemos cierto grado de conciencia cristiana, pero aún vivimos siendo egoístas. Y Dios nos llama con palabras de amor. Y hoy nos toca entender que tenemos que responder al mensaje de Dios. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿De arrepentimiento, de reconocer nuestros errores y pecados, confiando en que Jesús es nuestro completo y suficiente Salvador? ¿O vas a rechazar el mensaje de Dios? ¿Vas a seguir siendo indiferente y terco? Hoy en día, ustedes han visto que no hemos sido tan... no hemos hablado mucho respecto a lo que ocurre con la enfermedad en la que estamos hoy inmersos, ¿no? Este virus que provoca esta enfermedad, el coronavirus o el COVID-19. Pero ¿cómo vamos a ver este tiempo en unos años más? ¿De qué vamos a hablar? Y yo planteaba lo siguiente y pensaba, yo decía, ¿cuál va a ser nuestra respuesta o nuestra enseñanza a nuestros nietos o a las personas que conozcamos más adelante? ¿Qué va a haber provocado esta pandemia? Mira, si Dios nos presta vida, vamos a mirar dentro de unos años y vamos a comentar lo que ha estado ocurriendo. Y sin duda, lo que existe hoy son varios puntos de conexión entre la crisis de Israel en tiempos de Amós y lo que vivimos hoy nosotros. Y voy a dar algunos. Primero, Dios en su soberanía está permitiendo esta situación. ¿Sí lo crees? Yo sí lo creo. Yo creo que Dios está en absoluto control. En absoluto control. Lo primero que Dios está haciendo es mostrarnos su grandeza, para que creamos en su soberanía, que Él es soberano. Segundo, todo esto que ocurre también es producto de la separación entre los hombres y Dios. Los hombres han rechazado frontalmente a Dios. Nosotros venimos hace algunas semanas y meses atrás de una crisis social, de una sociedad en rebelión contra Dios, contra las autoridades, contra todo.
Y esto también dentro de la iglesia. No tan solo fuera de la iglesia. Gente en rebelión constante. Y esto evidentemente provoca que vivamos los últimos tiempos y es de algún modo producto, lo que estamos viviendo, de la separación entre Dios y los hombres. Fíjate cómo Dios en medio de la crisis social donde la gente no había manera de meterla a la casa, ahora la gente está en su casa. Pero con una rebelión en el corazón. Esto no ha disipado la rebelión del corazón. El temor ha provocado que la gente siga en su casa, pero cuando se acaba el temor, su rebelión en el corazón sigue. Número 3. Dios nos está hablando en medio de esta crisis. Nos está hablando de amor para que reconozcamos que estamos lejos de Él y nos volvamos a Él. Como lo hemos visto en muchas publicaciones y lo creemos y lo hablábamos con mi esposa cuando inició todo esto. El hecho de que Dios, siempre orábamos que Dios nos llevara al lugar donde hay más necesidad y Dios nos encerrara en la casa. Nuestros hogares, hay mucha necesidad de Dios, hermanos. Aprovecha este tiempo. Número 4. Dios nos ha permitido recordar la fragilidad de la vida. En su infinito amor, Dios nos permite recordar que somos neblina. Así dice la Biblia, somos como la neblina, que aparece en la mañana y a mediodía o antes ya no está. Dios nos ha permitido entender y recordar que no hay dinero que compre la salud y que no tenemos control sobre la vida. No tenemos control. Nadie, absolutamente nadie, ni el más rico, ni el más pobre tiene control sobre la vida o las circunstancias de la vida. Número 5. Los tiempos son de Dios. ¿Cuántas personas y iglesias, ¿no?, decretaron este año como años de abundancia, prosperidad, de viajes, de salidas? Hay tanta cosa, ¿no? Ya vamos a hablar en el Instituto Bíblico acerca de eso, de los decretos y declaraciones. Pero fíjate Dios cómo hace todo. Hoy vemos que de las personas más ricas del mundo, que son los dueños de las compañías de aviación, hoy están en jaque. Fíjate, los millonarios hoy están en disputas por sus millones, los futbolistas, deportistas, en disputas por el dinero. Nadie entiende la fragilidad de la vida. Todos tienen un pensamiento ideológico respecto al tiempo. Se planifican respecto al tiempo, pero nadie pone su confianza en Dios, que es el dueño de las cosas. Y Dios, que está en control de todo, que hace como Él quiere, nos enseña, ¿no?, en Santiago 4, que dice que no debemos de planificar, sino que tenemos que decir: Señor, si tú quieres, haré esto y aquello. Y número 6. ¿Qué es lo que veíamos hoy? Tendremos tarde o temprano un encuentro con Dios. Le veremos. Todo el mundo le verá. Y solo hay una manera en que ese encuentro sea el momento más feliz de nuestra vida. ¿Sabes cuál es? Arrepintiéndonos hoy. Volviéndonos a Dios hoy por medio de Cristo, nuestro Salvador. Por eso esto no es tan solo una predicación para personas de la iglesia o alguien que se congregue. Si tú de casualidad llegaste a este video, ni sabes, y no conoces de Dios, mira, dice la Biblia que hay solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Y la Biblia dice que si ponemos y depositamos nuestra confianza y esperanza por medio de Jesús, que Él es el único Salvador, y reconocemos que Él es Señor sobre todas las cosas, y nos arrepentimos de corazón, esto quiere decir, cambiamos nuestra manera de vivir y adoptamos lo que la palabra nos enseña, somos salvos, por gracia. Así que Dios nos llama. Mira una frase pronunciada por Dios hoy, pon atención. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué piensas? ¿Estás preparado? ¿Cómo va a ser tu encuentro con Dios? ¿Va a ser el momento más maravilloso de tu vida o va a ser de juicio? El momento más terrible de tu vida. Ese es cómo Dios nos habla hoy. Mira, estamos en medio de una pandemia mundial. Mundial. No hay país en el mundo que esté exento de lo que está ocurriendo. No existe país en el mundo. Toda la gente ruega a sus dioses y a sus ideologías para que esto termine. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Señor, haz tu voluntad. Pero en medio de todo esto que estamos viviendo, Señor, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer, que es ponerme a cuentas contigo, volverme a ti.
No quiero ser como ocurría en Israel, que esta historia que leímos de Amós sea como la Biblia exhorta que tomemos la palabra, como una experiencia de otros, para que nosotros aprendamos las lecciones y no vivamos lo mismo que vivieron, ni hagamos lo mismo que hicieron, ni respondamos como ellos respondieron, sino que nos tomemos de la mano del Señor. Tendrás un encuentro con Dios. ¿Cómo será tu encuentro? Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor, estamos ante tu presencia y entendemos lo que tu palabra dice. Gracias por el ejemplo claro que hay en tu palabra, de las situaciones, adversidades, circunstancias que podemos vivir. Que eres tú hablándonos, Señora, que nos volvamos a ti en amor. Hay tanta gente confiada hoy, tanta gente confiada que consideran o sienten que están tan bien, pero Señor, no estamos bien. Queremos ser sinceros, tú nos conoces mejor que nadie. Queremos volvernos a ti, queremos arrepentirnos y volvernos a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Nos arrepentimos de corazón y enséñanos, Señor, a caminar de tu mano cada día. Así, Señor, si hay alguna persona que no te conoce o no se congrega en alguna iglesia, Señor, tú eres el único que puede tocar un corazón. Dice tu palabra que tú nos das convicción de pecado. Y tú puedes dar convicción de pecado y cuánto necesitamos de Jesús. Por eso, Señor, reconocemos que el único Salvador y Señor es Jesús. No hay nadie ni nada, no hay ni siquiera algún nombre, como dice tu palabra, en el que podamos ser salvos, solo en Jesús. Por eso ayúdanos, Señor, a que este tiempo podamos en verdad volvernos a ti. Como familia, Señor, con nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, podamos volvernos a ti cada día, cada instante. Te damos gracias con todo nuestro corazón por lo que tú haces y has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué les parece si terminamos este devocional cantando? Yo aquí tengo mi instrumentito, ¿ven? Mis instrumentos. Y vamos a cantar un salmo, el Salmo 145. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, porque tenemos este tiempo que a lo mejor algunos de ustedes nunca lo habían tenido en su casa, de estar con sus hijos, de escuchar la palabra, de ministrar a su familia y de poder estar juntos. Así que les invito a que cantemos el Salmo 145 todos juntos. Vamos, grande es Jehová. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza incomparable es. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En sus hechos meditaré de generación a generación, de generación a generación. Celebrarán tus obras, Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Una vez más, grande es Jehová. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza incomparable es. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En sus hechos meditaré de generación a generación, de generación a generación. Celebrarán tus obras, Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te
te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. 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 Ahí les invitamos, ahí nos acompañan con instrumentos, los que tengan. Cantamos juntos ahí nuestros devocionales. Bueno, hermanos, ha sido un honor estar con ustedes una vez más. Dios les guarde. Seguimos orando como orábamos delante con Seba de los hermanos que tienen problemas, adversidades, y los que están enfermos y los que han estado contagiados y los que están saliendo, gracias a Dios, y los que están enfermitos aún. Sigan orando, no se olviden de estar orando por los hermanos. Que estén bien, Dios les bendiga, estén atentos a los tiempos del Señor, a todo lo que Él está haciendo, no solo de esta manera, sino cada uno en sus corazones, en su vida personal, particular. El Señor siempre está hablando de distintas maneras, así que estén atentos. El Señor es bueno en medio de todo esto, así que esfuércense, Dios les bendiga y fue un gusto reunirnos de esta manera esta noche. Bueno, que se nos haga una buena costumbre, ¿verdad?, de estar congregados. No se olviden, tenemos los devocionales los días martes, los viernes en el Instituto Bíblico. Entre semana, no se olviden, estamos mandando clases para niños grandes, para niños pequeños y un devocional. Hay manualidades. La intención de esto es que usted pueda guiar a su hijo en el camino del Señor. Usted vea el devocional con él. Ahí ponga la pantalla más grande que tenga en la casa, un computador o una pantalla, una tele, y ponga ahí el devocional, véanlo con sus hijos. Y si hay alguna duda o no entiende, usted explíquele, enséñele, aprovechemos este tiempo de guiar a nuestros hijos. Nosotros lo hacemos todo con mucho cariño, con mucho amor para la iglesia y para todos los que nos ven. Nos hemos sorprendido de que nos han mandado desde allá del sur de Argentina, la zona de Comodoro Rivadavia. Tenemos unos hermanos que nos mandan las manualidades, sus videos con los niños haciendo las actividades del Perú, desde Lima. Tenemos hermanos y amigos que nos mandan sus manualidades, sus actividades. Estamos sorprendidos de cómo a los WhatsApp nos llegan los videos de los niños, de las manualidades. Yo el otro día estaba un poco emocionado por eso, darnos cuenta de cómo Dios es bueno, del ver que a lo mejor es muy simple de algún modo, pero cómo ver que el Señor está tocando los corazones de los padres para que los hijos conozcan más del Señor. Y si somos de algún medio o de alguna manera de bendición para eso, pues gloria a Dios por eso. Glorificamos a Dios porque este tiempo nos sirva para tener más amigos, tener más personas que buscan al Señor y nosotros ser un medio que Dios pueda usar para eso. Y así mismo ustedes podamos todos juntos publicar las maravillas de Dios, y ahí compartan ustedes los videos con quien quieran, las prédicas en el Instituto Bíblico. Suscríbanse a la página de YouTube para que puedan ustedes compartir también las enseñanzas y todo eso. Así que estamos muy contentos, Dios les bendiga. Vamos a orar. No sé si quieren decir algo, saludar. Sí, yo quiero mandar saludos a los niños que me han mandado los videos, de Argentina también, de Lima. Muchas gracias por mandar los videos. Estoy emocionada por ustedes que a pesar de todo igual mandan los videos, se esfuerzan, los papás que ayudan a sus hijos. He hablado con hartos hermanos y la verdad, de verdad, felicitar a los niños que han hecho todas las actividades. Y los quiero mucho, niños, los extraño. Y esos niños, que estén bien. ¿Tú, Fabi? Saluda, Fabi. Hola. ¿Tú, Cevita? Espero que se animen, mis hermanos. Es un gusto para nosotros hacer todo esto. Es más trabajo de lo que uno esperaría, pero estamos muy felices de que, como dice Michi, manden los videos a los niños, que puedan aprender, que
todos seamos edificados. Nosotros somos los primeros edificados al hacer estas reuniones. Y esperamos que ustedes puedan edificarse también, aprender, estudiar y sobre todo llevar la palabra a vivirla. Es lo más importante, si no, nada sirve. Así que les mando un abrazo a todos, espero que nos podamos ver pronto y eso, los queremos mucho. Hacemos todo esto porque lo amamos realmente. Así que eso, un abrazo. Y también recordarles que las mujeres vamos a estar todos los jueves. Este jueves tenemos nuestra reunión de discipulado. Ya todas tienen las instrucciones y el siguiente jueves la reflexión que se las haremos llegar. Así que vamos a estar las mujeres ya no los viernes, porque los viernes es el Instituto Bíblico a las 9 de la noche y las mujeres los jueves a las 8:30 para que tengan su reflexión y el siguiente jueves el discipulado y así un jueves discipulado, al otro reflexión, así por medio, ¿ya? Y este jueves tenemos nuestra reunión de discipulado, así que les recuerdo eso para que aparten ese tiempo y estén atentas a todo lo que el Señor está haciendo, atentas a su palabra y que no dejemos de buscarle y cada uno cumplir y llevar su rol, el hombre, la mujer, los hijos, toda la familia, sabiendo de que Dios nos está llamando a cada uno de manera particular y también como familia, para que podamos cumplir el propósito, el plan de Dios en medio de todo lo que vivimos cada día. Eso. Así es. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho, les amamos, vamos a orar. Ahí denle la mano a su familia, a sus hijos, vénganse, acérquense, toquémonos de algún modo. Y vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por lo que Él está haciendo y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a hacer su voluntad cada día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, tú eres bueno, por todo lo que haces, por tu amor, tu gran misericordia, tu bondad. Señor, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de buscarte donde sea. Gracias, Señor, porque el templo no es un edificio, el templo somos nosotros. Y gracias por eso, Señor, porque hoy cuando no podemos reunirnos, donde estamos imposibilitados, Señor, de reunirnos como iglesia, tú has dado este tiempo, Señor, perfecto, perfecto. Esta pandemia no vino antes, Señor, sino justo ahora, donde está esta posibilidad, oportunidad de congregarnos, Señor, y vernos con nuestros hermanos, algunos de tan lejos, Señor, como los que están allá al sur de Argentina, algunos hermanos tan al norte que nos ven, hermanos allá en México también, y hermanos acá en el Perú, en Argentina, amigos también, y acá en el sur, los pastores también. Por eso te damos gracias, porque tú en el tiempo perfecto, Señor, has permitido que todo esto venga, y tú, Señor, has hecho todo esto en tu voluntad, pero también asimismo has permitido que tu iglesia siga, Señor, avanzando, podamos madurar y crecer, y que no haya imposibles para que tu iglesia, Señor, crezca hoy. Por eso aviva nuestro espíritu, Señor. Avívanos, Señor, en medio de estos tiempos, Señor. Aviva tu obra, Señor, tu fuego en nuestros corazones, para que en verdad podamos, Señor, ser vivificados por ti, transformados, para que cuando todo esto pase, si es tu voluntad y tú así lo permites, podamos ir, Señor, con otra actitud, otra intención y otra mirada del Evangelio, Señor, a congregarnos. Te damos gracias, bendecimos a nuestros hermanos, Señor, a todos ellos les amamos. Bendígalos usted, Señor, y te damos gracias por ellos, porque han sido de bendición para nosotros. Y guárdale, Señor, tú guarda tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amén. Dios los bendiga, Amén. cuídense. Chao, 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 chao. Porque tú eres